Muy buenos días, jóvenes estudiantes. En esta oportunidad vamos a desarrollar las clases académicas del curso de concreto armado 1. En esta parte lo que vamos a es entender aspectos generales del concreto armado, algunas propiedades mecánicas del concreto, del acero, y por último vamos a entender algunos aspectos del concreto armado en su utilización, es decir, cuáles son los estructurales donde se usa el concreto armado como material de construcción. Bueno, entonces vamos a empezar a desarrollar estos aspectos, pero primeramente recalcarles que el curso de concreto armado es una materia neurálgica dentro de la formación de la profesión de la ingeniería civil. Nosotros sabemos o observamos en la realidad que la mayoría de las obras, tanto públicas y privadas, están construidas con el concreto armado. Así que tenemos una enorme responsabilidad y una enorme, ¿no es cierto?, un enorme reto para poder entender este curso que les va a permitir diseñar estos elementos estructurales de una edificación que es el soporte, ¿no?, toda esa edificación. Entonces la importancia radica allí de que el concreto armado se debe entender en su real magnitud, es decir, entender aquellos criterios básicos, entender los parámetros que exige la norma, entender a aquellos fenómenos que actúan dentro de la edificación. Entonces, eso es la importancia, digamos, de este curso de concreto armado 1. A ver, vamos a ir viendo algunos aspectos que tienen que ver con el concreto armado. ¿Qué es el concreto armado? Esa es la primera pregunta que surge. El concreto armado es un material estructural, ¿no?, en el que se integran las propiedades del concreto simple y del acero de refuerzo. Entonces, aquí ya estamos hablando de dos materiales, una que es referido a concreto simple y la otra está referido al acero de refuerzo. Estos dos materiales son bastante conocidos, ¿no? Seguramente ustedes ya lo han llevado en el curso de tecnología de materiales, allí han podido estudiarlo, ¿no?, en sus distintos comportamientos, ¿no?, parámetros, en fin, ¿no? Y cada una tiene su propio comportamiento, valga la redundancia. El concreto simple es un material, ¿no es cierto?, que no es más que la mezcla de cemento, agregados y agua, ¿no? Eso es teóricamente, ¿no es cierto? Así lo hemos aprendido en el curso de tecnología del concreto. Pero además de eso, a ese concreto se le puede añadir aditivos, ¿no es cierto?, para mejorar algunas propiedades. Eso es el concreto. Y para hacer esa mezcla, esa dosificación, nosotros hemos aprendido también a hacer diseño de mezclas, ya sea por peso o por volumen, ¿no? Esos son algunos parámetros que se debe manejar cuando uno habla del concreto. Pero además de eso, hay otros parámetros que se tienen que tener en cuenta, por ejemplo, la resistencia del concreto. Cuando hablamos de la resistencia del concreto, hablamos de un FC. FC, seguramente han visto esa nomenclatura en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la norma E060. FC, ¿qué significa? FC significa fuerza a la compresión, ¿no? Entonces la pregunta ahí que surge, ¿a qué esfuerzos trabaja el concreto?
concreto. ¿Cuál es el esfuerzo que mejor trabaja el concreto? Entonces, la respuesta lo podemos encontrar en los distintos libros, inclusive en la norma, ¿no? En algunos estudios. El comportamiento o a la fuerza que más trabaja el concreto es a la compresión. Si al concreto lo sometes a compresión, esta te responde bien, ¿no? Pero eso no significa que en algún momento si sobrecargo los esfuerzos, esta no va a fallar. Tiene entonces un esfuerzo último, donde el concreto va a fallar, ¿no? Todo ese fenómeno se llama fuerza de compresión. O sea, cuánto esfuerzo lo sometes al concreto para que ese concreto resista, o en todo caso falle, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un FC, estamos hablando de las resistencias a la compresión. En el concreto tenemos varias resistencias y está establecido así en la norma E060. Por ejemplo, tenemos un concreto 110, que es de una resistencia muy baja, 110 kilogramos por centímetro al cuadrado. También tenemos un concreto 175 kilogramos por centímetro al cuadrado. Es un concreto que evidentemente por el número, ¿no es cierto? Es mejor que uno del 110, o sea, resiste más, ¿no? También tenemos 210, 310 y en fin, puede superar los 500 o 1000 kilogramos por centímetro al cuadrado, ¿no? Hay concretos de alta resistencia, por ejemplo, en proyectos como las presas, ¿no es cierto? O proyectos portuarios donde se manejan, por ejemplo, resistencias que superan los 1000 kilogramos por centímetro al cuadrado, ¿no? Eso hablando del concreto. En obras normales, si se quiere decir, cuando trabajamos proyectos de viviendas multifamiliares o centros comerciales, ¿no? La resistencia mínima estructural que especifica la norma E060 establece que se debe usar concretos con resistencia mínima de 210. O sea, la resistencia mínima de un concreto estructural es 210 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Yo no puedo usar como concreto estructural, por ejemplo, un concreto 110. No puedo usar. Para que sea un concreto estructural, para que sea un concreto armado, necesariamente tiene que superar los 210 kilogramos por centímetro al cuadrado. Entonces, cuando hablamos de concreto, la resistencia es un parámetro importante que se debe considerar para poder hacer el diseño de esa estructura, de ese elemento, ¿no? Sea una viga, sea una columna, sea una placa, sea un muro de corte, un muro de contención, en fin. En las construcciones vamos a encontrar distintos elementos que componen una estructura y cada uno de esos elementos tenemos que diseñar en base a una resistencia, ¿no es cierto?, del concreto. A eso nos referimos cuando hablamos del FC. No se olviden de ese parámetro. Seguramente que ustedes ya lo han leído en- en la norma E060 cuando han desarrollado el trabajo que se les ha encargado. Así que ya deben tener algún tipo de conocimiento. Pero aquí debemos indicar que el FC es la resistencia a la compresión a la que se somete un concreto. Y el concreto trabaja bien a los esfuerzos de compresión, más no a los esfuerzos de flexión y tracción, ¿no? Ese es el comportamiento mecánico del concreto. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos el acero de refuerzo. El acero de refuerzo mm, es un material, ¿no es cierto?, que lo conocemos como fierro, ¿no es cierto?, o acero corrugado. Lo podemos encontrar en las distintas tiendas de venta de materiales de construcción, ¿no? Pero estas deben tener ciertas características. Yo no puedo usar cualquier acero para mis proyectos de construcción.
Entonces, uno de los parámetros, ¿no? Uno de los parámetros que establece la norma E060 es que este acero tenga que tener un esfuerzo de fluencia de 4.200 kilogramos por centímetro al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿y qué significa FY 4.200 kilogramos por centímetro al cuadrado? De igual manera, ¿no es cierto? Estamos hablando a un esfuerzo de resistencia, porque si el acero sobrepasa ese esfuerzo, el acero también va a empezar a fallar, ¿no? Va a haber en algún momento, pues, si lo sometemos al acero a mayores esfuerzos, va a llegar un momento en que el acero va a fracturarse, ¿no? En otras palabras, se va a romper, ¿no? Y eso es lo que no se quiere en la construcción, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que diseñar en base al esfuerzo de fluencia que está establecido en la norma E060, ¿no? Otro de los parámetros es el grado. Tiene que ser un acero de grado 60. Por otro lado, hay que mencionar también que el acero trabaja a los distintos esfuerzos, ya sea de compresión, sea de tracción o sea de flexión. O sea, el acero trabaja a los distintos esfuerzos, ¿no? Al contrario, el concreto solamente trabaja bien a esfuerzos de compresión, ¿no? En cambio, el acero trabaja a los distintos esfuerzos, ¿no? Entonces, es necesario entender estas propiedades mecánicas del comportamiento de estos materiales. Y justamente el concreto armado es la combinación del concreto simple más el concreto, perdón, más el acero de refuerzo. La combinación de estos dos materiales es el concreto armado, ¿no? Para que se produzca ese trabajo integrado es necesario que ambos materiales básicos estén íntimamente unidos e interaccionen a través de las fuerzas de adherencia. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando yo al concreto le ponga el acero, teóricamente estos dos materiales se adhieren perfectamente, o sea, se juntan, ¿no? Y que cuando trabaja el elemento estructural, ambos trabajan monolíticamente, ¿no? A eso se llama adherencia. Teóricamente se adhieren perfectamente, ¿no? Entonces, la explicación, ¿en qué se basa? Todos conocemos el acero que venden los distintos proveedores del acero. El acero presenta corrugas, no es una superficie lisa, ¿no? El acero en su forma física presenta corrugas y justamente estas corrugas son las que permiten esta adherencia entre el concreto. ¿Y qué pasaría si yo uso un acero liso, ¿no? Sin corrugas, ¿no? Esta va a tender a deslizarse, a desplazarse por los esfuerzos que ocurren dentro del concreto armado. O sea, no va a haber una adherencia, ¿no? Entonces, justamente por esa razón es que los aceros que venden, ¿no es cierto?, que se venden en el mercado, presentan corrugas. Y estas corrugas hacen que se integre o se adhiera al concreto, de tal manera que teóricamente estos dos materiales tengan que adherirse perfectamente. Y para este curso del concreto armado, ¿no? Nosotros asumimos una hipótesis de que ambos materiales para el diseño de cualquier elemento estructural se adhieren perfectamente. O sea, al juntarse el fierro y el cemento se vuelven monolíticos y que trabajan como uno solo, ¿ya? Entonces, esa es la primera hipótesis que se debe entender para poder hacer. Muy bien, y acá habla sobre la adherencia, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos una imagen de un elemento estructural, y justamente es una columna, ¿no? Y esta columna está
construido con concreto armado. Es decir, tiene concreto simple y además tiene acero, ¿no? Entonces, a esto se llama concreto armado. Por supuesto que tiene su diseño esto, ¿no? No se trata de colocar, ¿no? ¿No es cierto? Arbitrariamente, la cantidad de aceros, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los seis aceros, ¿no? Seguramente el que ha diseñado esta columna así lo ha calculado en base a los parámetros que exige la norma. No, no se trata de poner aceros porque a mí se me ocurrió, sino se trata de que este acero esté debidamente calculado para el peso que va a soportar toda esa estructura, ¿no? Entonces, el diseño en concreto armado consiste en eso, ¿no es cierto? En establecer las dimensiones, por ejemplo, cuando hablamos de una columna, establecer primero las dimensiones de la columna, de cuánto por cuánto va a ser, ¿no? Si va a ser de 20 por 30, de 30 por 30, de 40 por 40, o si va a ser una placa, o qué va a ser, ¿no? En función a mi análisis estructural que yo haga, ¿no? Luego, se trata de establecer cuánto acero va a llevar esa columna. ¿Cuántos aceros? ¿Llevará 4? ¿Llevará 6? ¿Llevará 8? ¿Llevará 10? Todo eso va a salir en función a un cálculo, ¿no? Además, se trata de establecer qué tipo de acero va a llevar esa columna. ¿Va a ser un acero de media? ¿Va a ser un acero de 5 octavos, de 1 pulgada? ¿Qué tipo de acero va a ser? ¿No? Entonces, para eso requerimos diseñar, ¿no es cierto? Esta columna en sus dimensiones, en la cantidad de aceros, en el espaciamiento de los estribos, ¿no? Los recubrimientos, en fin, en varios aspectos que nos van a poder permitir diseñar la columna. Y para esto, evidentemente, hay ciertos parámetros de diseño, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el diseño por cargas de servicio. ¿Qué significa eso? De hecho, que esta columna resiste cargas, ¿no? Una columna resiste cargas, ¿no? Que las transmiten las vigas. Las vigas transmiten las cargas a las columnas. Las columnas transmiten las cargas a las zapatas, ¿no? A las vigas de cimentación, y estas transmiten al suelo. Así ocurre en una edificación. Entonces, cuando hablamos cargas de servicio, estamos hablando cuánto peso va a soportar esta columna. ¿Cuánto peso? ¿No? Y eso seguramente lo están desarrollando en el curso de análisis estructural, donde han desarrollado el predimensionamiento de los distintos elementos. ¿Cómo se predimensiona una columna? Una columna se predimensiona en base a la carga tributaria que va a tener esa columna. ¿Cuánto peso va a soportar esa columna? ¿No? A eso se llama el carga de servicio. Tenemos entonces una carga última, ¿no es cierto? Vamos a tener una carga última que va a resistir esta columna. Entonces, en base a esa carga, nosotros diseñamos esta columna para que resista toda esa carga, ¿no? Para que resista toda esa carga. Entonces, de eso se trata el diseño, jóvenes estudiantes. Se trata de diseñar los elementos en base a ciertos criterios. Una de ellas ya la estamos mencionando, a cargas de servicio que va a soportar esta columna en este caso, ¿no es cierto? La viga igual, la zapata igual, la losa aligerada igual, etcétera. Se puede diseñar los distintos elementos de una estructura en base a un análisis estructural, ¿no? Nosotros en el curso de análisis estructural seguramente estamos estudiando los distintos esfuerzos que ocurren en los distintos elementos en forma idealizada, ¿no? ¿Cuáles son los momentos máximos? ¿Cuáles son los esfuerzos de corte? Nosotros aquí vamos a usar esos datos para poder hacer el diseño
¿no es cierto? Propiamente ya de la estructura del concreto armado. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos del concreto armado. Nos referimos a todos esos aspectos. Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? El acero estructural del concreto armado. Muy bien, la conocemos. Aquí está en la fotografía. Una fotografía vale que más que 1000 palabras, ¿no es cierto? Así lo encontramos en forma de corrugas. Ya sabemos en el curso de tecnología de materiales hemos aprendido que existen distintos diámetros, ¿no es cierto? De acero. Las más conocidas tenemos acero de 1/4, acero de 3/8, acero de media, acero de 5/8, acero de 1/4. En fin, ¿no es cierto? Tenemos distintos diámetros que existen en el mercado, ¿no? Y nosotros en nuestro diseño podemos usar cualquiera de ellas, ¿no? Cualquiera de esos aceros podemos usar, ¿no? Entonces, pero también eso está en relación a las cargas que soporta la estructura, ¿no? Si yo tengo un edificio de 15 pisos o 20 pisos, lo más adecuado será poder utilizar aceros de mayor diámetro. Sin embargo, si yo tengo un edificio de 2 pisos o un piso, entonces tendré que usar aceros de menor diámetro, ¿no? Entonces ahí hay una relación, pero eso lo define el diseñador, o sea, los ingenieros civiles que hacen diseño de estructuras, eso lo definen en base a sus cálculos, ¿no? En base a la cuantía que le sale en el cálculo. Toda estructura, todo elemento estructural tiene que, ¿no es cierto?, establecer una cuantía mínima de acero que debe tener. ¿Cuál es la cuantía mínima de acero que debe tener mi columna, por ejemplo? Eso obedece a un cálculo. En base a esa cuantía, yo puedo establecer los aceros, qué tipo de acero poner, qué tipo de acero colocar. No tanto los aceros longitudinales y los aceros transversales que están representados por los estribos, ¿no? Muy bien, entonces el acero es importante conocerlo, ¿no es cierto? Y hemos indicado también que trabajan a distintos esfuerzos, ¿no? Flexión, tracción, compresión, ¿no? Muy bien, acá vamos a ver algunas propiedades mecánicas del acero, ¿no? En la imagen estamos viendo una figura donde el eje X está representado por las deformaciones y el eje Y está representado por los esfuerzos, ¿no? Entonces, el acero está relacionado directamente, la deformación del acero está relacionada directamente con el esfuerzo que se le aplica, ¿no es cierto? Si yo tengo un esfuerzo, ¿no es cierto?, de 4.200 más o menos por acá, ¿no? La deformación va a ser de 0,02. Si yo le aplico más esfuerzo, entonces la deformación va a ser más, ¿no? Y eso es entendible y eso es lógico, ¿no es cierto? Y así se comportan los materiales. Entonces, la línea verde está representado, digamos, por el acero que nosotros usamos en nuestras construcciones, ¿no? Vemos una línea recta, una línea recta hasta 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado aproximadamente, que es el acero que nosotros debemos usar en nuestras construcciones, tiene una deformación de 0,02, una línea recta. ¿Qué quiere decir esta línea recta? Esta línea recta está representada por el rango elástico del acero. Es decir, que si este acero se deforma, estos 0,02 que se deforma dentro de este rango de esfuerzo, ¿no es cierto? Si dejo de ejercer la fuerza sobre ese material,
sobre el acero, este material va a volver a su forma inicial. Es decir, si yo al acero lo tracciono, ¿no? Luego de un tiempo dejo de traccionarlo y este acero llega a su estado normal, ¿no? De hecho que al traccionarlo el acero empieza a deformarse, ¿no? A aumentar su longitud, por ejemplo, si yo estoy traccionando, estoy jalando. Sí, en el rango elástico, cuando dejo de traccionar, este acero vuelve a su estado normal, pero supera este rango elástico que está sobre los 4200 aproximadamente, ¿no es cierto? Y así lo establece nuestra norma. Una vez que supere el rango elástico, pasamos a otro rango que se llama el inelástico. Allí el acero ya empieza a fallar. Es decir, si yo lo tracciono un acero, cuando dejo de traccionarlo, ese acero ya no vuelve a su estado normal, ¿no? Eso es lo que no se quiere en la construcción. Nosotros en la construcción, teóricamente diseñamos en el rango elástico. O sea, es decir, diseñamos, si a una viga, ¿no es cierto?, a un acero, le someten a una carga, teóricamente nosotros decimos que si dejamos de ejercer esa carga, ese material o ese elemento va a volver a su forma inicial, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos del rango elástico e inelástico. Entonces, este cuadro, esta figura es importante entender, ¿no es cierto? La línea verde es el acero que nosotros usamos en las obras que nosotros construimos como ingenieros civiles. Pero también hay otros tipos de aceros que por supuesto tienen más resistencia, ¿no? Más esfuerzo, resisten a mayor cantidad de esfuerzo, ¿no? Aceros especiales que se pueden trabajar en distintas obras de otras magnitudes, ¿no? Dependiendo de la envergadura de los proyectos en que tengamos que trabajar, ¿no? Pero en las obras normales, si se quiere decir, estamos por aquí. FY 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. Muy bien, acá está el rango de comportamiento elástico, acá está el rango de comportamiento elástico, ¿no es cierto? La construcción y la norma peruana establece 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. El FY, esfuerzo de fluencia, ahí está, ¿no? En 4200 hay una plataforma del esfuerzo de fluencia hasta los 0.014, donde el acero trabaja en el rango, o sea, no falla acá, en el rango elástico, ¿no? No falla. Hasta ahí, digamos, si se quiere decir, es permitido trabajar con el acero. Una vez que supera, ¿no es cierto?, la deformación y los esfuerzos, entonces el acero empieza a tener una curva hasta que en algún momento empieza a fracturarse, esfuerzo de rotura, ¿no? Hay un esfuerzo de rotura donde ya el acero se fractura. Entonces allí colapsa, pues, ¿no es cierto? Definitivamente el elemento que nosotros estamos diseñando. Entonces nosotros diseñamos en nuestras construcciones hasta los 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. Otras propiedades del acero, ¿no es cierto? La densidad, evidentemente la densidad es alta del acero, ¿no? El acero tiene una densidad de 7850 kilogramos por metro cúbico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene alta resistencia, 4200 kilogramos por centímetro al cuadrado de esfuerzo de fluencia en las construcciones, ¿cierto? Cuanto más alta es la densidad de un material, es más resistente, ¿no? Más resistente. Por otro lado, tenemos la otra propiedad, la resistencia a la corrosión, ¿no? De hecho que el acero está propenso a corroerse, sobre todo en climas húmedos como la selva o la costa. Entonces hay que tener especial cuidado cuando se trabaja
en esos espacios geográficos, ¿no? Muy bien. El principio de compatibilidad de formaciones, ¿no es cierto? Entonces, aquí dice, debido a la integración de los materiales, cuando actúan cargas sobre el concreto armado, las deformaciones en el acero son similares a las deformaciones del concreto simple. Esta afirmación corrobora lo que hemos estado explicando inicialmente, ¿no es cierto? Cuando al concreto le ponemos acero, quiere decir que ambos trabajan monolíticamente. Y cuando ocurren cargas o deformaciones sobre ese elemento, entonces ambos empiezan a deformarse, tanto el concreto y el acero, ¿no? A eso se refiere la compatibilidad de formaciones. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la hipótesis de que ambos se adhieren perfectamente. Y si son perfectamente, es un material monolítico. Y si es monolítico, cuando se somete cargas a a ese elemento, definitivamente ambos se van a deformar, ¿no? Ambos se van a deformar. Adherencia entre el acero y el concreto, evidentemente hay una perfecta adherencia, ¿no es cierto? Justamente las corrugas del acero permite esa adherencia. ¿Qué pasaría si el acero fuese liso? ¿No es cierto? No habría una adherencia perfecta, habría al contrario un desplazamiento del acero dentro del concreto. Entonces allí sí ya no podemos hablar de un material monolítico del concreto armado. En este caso, como el acero que usamos en la construcción presenta corrugas, eso permite la adherencia entre el concreto y el acero. Entonces, nosotros trabajamos bajo ese principio de que este material se une perfectamente y es un material monolítico. Y la norma peruana así lo establece. Los empalmes, por supuesto, son importantes y eso seguramente lo han revisado en la norma E060, ¿no es cierto? ¿Cuánto deben ser los traslados? Cuánto deben ser los doblez, cuánto deben ser los ganchos, cuánto deben ser los espachamientos. De eso se trataba el trabajo, ¿no? De revisar un expediente y de decir, efectivamente, cumple o no la norma, por ejemplo, en el tema de los traslapes. Acá hay un problema. Si yo no traslapo de acuerdo a la norma, este elemento no va a trabajar bien, ya estoy bajando la resistencia, ¿no? Ya estoy bajando las propiedades del concreto armado. Este traslape debe estar acorde a la norma S060, ¿no? ¿Cuánto es, por ejemplo, la longitud del traslape? Y eso está establecido en la norma. No se trata de inventar, no se trata de descubrir aquí. De lo que se trata es revisar la norma. Allí está establecido y lo que tenemos que hacer es revisar. En este tema de los traslapes, el criterio es el siguiente. A mayor diámetro del acero, mayor será el traslape. A menor diámetro del acero, me será menor el traslape. El traslape es importante, jóvenes estudiantes. Muy bien, ahora vamos a chequear algunos aspectos, elementos estructurales. ¿Dónde pues, lo utilizo el concreto armado? Si uno empieza a observar seguramente su vivienda o las casas de su barrio, las casas o las construcciones de su ciudad, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las construcciones, sobre todo en las ciudades, son de concreto armado, ¿no? ¿Y dónde las encontramos? ¿Dónde los encontramos? Justamente en elementos como cimentaciones, columnas, vigas, losas, escaleras. Todos estos elementos son de concreto armado. Es decir, llevan fierro y concreto, ¿no? Y que trabajan monolíticamente. Otra vez vuelvo a repetir, esa es la hipótesis de trabajo. La adherencia es perfecta. No hay desplazamiento entre el concreto y el acero, ¿no? Entonces, en las construcciones vamos a poder nosotros encontrar en los distintos elementos, cimientos, columnas, vigas, losas, escaleras, y puede haber más, placas, muros de contención, tanques cisternas, muros de corte, ¿no es cierto? En fin, distintos elementos que llevan
elementos de concreto armado. Aquí tenemos algunos ejemplos que vamos a chequearlo a ver muy rápidamente. Tenemos aquí, por ejemplo, la sección de una zapata aislada. Si empezamos a observar esta figura, vemos que en la parte inferior hay una parrilla, ¿no? Hay una parrilla de acero. Todos estos aceros, lógicamente, han sido calculados, ¿no? Sobre la parrilla, sobre la parte superior de la parrilla empieza el armado o el acero longitudinal de la columna, como podemos observar, ¿no es cierto? Y también podemos observar los estribos a un determinado espaciamiento, ¿no? En esta parte donde estoy señalando, el espaciamiento las medidas son menores que en la parte inferior que en la parte superior. ¿Y eso a qué se debe? Ese tiene un porqué, ¿no? Esas cosas vamos a ir viendo más adelante de cómo es que se va o se estructura. En este caso, por ejemplo, estamos viendo una columna con una zapata, ¿no? Muy bien, entonces aquí vemos varios detalles, ¿no es cierto? Por ejemplo, vemos el doblez a 90 grados y dice 0,30. No sé si está cumpliendo con la norma. Hay que chequear eso, hay que revisar, ¿no es cierto? ¿Cuánto es este doblez? ¿Cuánto es este traslape? ¿No es cierto? Y de eso se trataba el trabajo que ustedes han realizado, de hacer una comparación, de revisar algún detalle, por ejemplo, una zapata, revisar si efectivamente son los dobleces, las distancias, los estribos, el espaciamiento, en fin. Y por otro lado, observamos en esta zapata concreto, concreto simple, ¿no es cierto? Que está en este elemento, y este concreto, por supuesto, es estructural, porque la zapata es una estructura, y el concreto mínimo para este elemento es 210 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Puede ser superior? Sí, eso va a obedecer al diseño, ¿no? Aquí hay dos aspectos importantes a la hora de diseñar, ¿no? Cuando nosotros diseñamos, tenemos que diseñar en base a que cumpla con la calidad necesaria, ¿no? O sea, es decir, resista, que resista todas las cargas de servicio que existen en esa estructura, pero que ese diseño tenga un costo menos, ¿no es cierto? Hay que manejar esas dos variables, eso tenemos que manejar, para eso nos formamos en las universidades, de que nuestro diseño tenga que resistir más y que por otro lado tenga que costar menos. Pero a veces no ocurre eso, ¿no? A veces buscamos asegurarnos y vemos en las construcciones, si uno se da la vueltita por las construcciones de su ciudad, vemos, por ejemplo, que una columna le ponen 6, 7, 8, 10 aceros. ¿Para qué tanto? Si el cálculo me dice 6 suficiente, va a trabajar perfectamente. O sea, significa que incrementar más aceros en una columna, por ejemplo, significa más plata, más presupuesto, más recursos. Entonces, tenemos que diseñar adecuadamente, ¿no es cierto?, en base a cuestiones técnicas que están establecidas en la norma. Muy bien, tenemos zapatas corridas, otro elemento estructural de concreto armado. Tenemos vigas de cimentación acá, ¿no es cierto? Las vigas de cimentación llevan acero adentro. Esto se hace sobre todo en terrenos donde tienen una baja capacidad de soporte, o una baja capacidad portante, ¿no es cierto? Una manera de solucionar cuando el terreno no es bueno, entonces se coloca vigas de cimentación de tal manera que toda la estructura se rigidice y que la transmisión de cargas tenga una mayor área, ¿no?, en las distintas partes. Para eso se hace la viga de cimentación. Muro de contención es otro elemento de concreto armado.
Placas de concreto armado es otro elemento, ¿no es cierto? Lo podemos encontrar en muros, en fin. Columnas de concreto armado, ¿no es cierto? Lleva acero y concreto. Muy bien, eso lo conocemos. Vigas de concreto. Las vigas llevan acero y concreto, ¿no? Y por el otro lado también tenemos las losas de concreto armado, ¿no? Ahí, evidentemente, lleva acero y concreto cuando se trata de losas macizas. Pero cuando se trata de losas aligeradas, ahí se incluye elementos que aligeran la carga, un ladrillo, tecnopor, ¿no? Pero si es una losa maciza, de hecho que es concreto armado, o sea, es decir, concreto y fierro, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces en esta primera parte lo que hemos desarrollado son criterios generales, ¿no es cierto? Hemos podido ver algunos conceptos, principios básicos, algunos el comportamiento mecánico del acero, ¿no es cierto? Y dónde se aplican los distintos elementos del concreto armado en una edificación. Más adelante vamos a desarrollar el comportamiento de algunos elementos, ¿no? Y las razones de por qué se coloca el acero en el concreto, ¿no es cierto? Vamos a ir desarrollando cómo es que trabajan los distintos elementos de una construcción, una columna a qué esfuerzos trabaja, una viga a qué esfuerzos trabaja, ¿no? Una losa a qué esfuerzos trabaja. Esos temas vamos a ir desarrollando más adelante. Entonces, con todos, muy buenos días.